buenos días, estimados compañeros y docente. Hoy les vengo a presentar sobre mi tema, los triángulos. Podemos partir de qué es un triángulo. Un triángulo va a ser siempre una figura bidimensional, como se puede apreciar, que está constituido de tres puntos que van a ser los vértices 1, 2 y 3. Y a su vez estos vértices están siendo unidos por las líneas A, B y C. Los triángulos se pueden diferenciar de distintas formas, pero existen dos formas generales de distinguirlas que son las más conocidas, que serían, primero, por sus lados. Si todos sus lados coinciden, se va a llamar triángulo equilátero, donde el triángulo, donde las líneas A, B y C de dicho triángulo van a ser las mismas, van a tener la misma longitud, por ende. El triángulo isósceles. Este triángulo es reconocido por tener dos lados iguales y uno distinto del resto. Y por último tenemos el triángulo escaleno. Este triángulo no tiene ningún lado igual. Todos los lados son distintos, teniendo los lados A, B y C sin coincidir nunca. Bueno, la segunda forma de separar a los triángulos sería por su angulación. Tenemos el mismo ejemplo del triángulo equilátero, un triángulo acutángulo, donde tiene una angulación de 60 grados, o agudo en general. Otro ejemplo podría ser bien en el triángulo isósceles, donde se tiene un ángulo de 35, que como es bien sabido, va a ser agudo. Luego pasamos a los triángulos rectos. Se llaman triángulos rectos o triángulos rectángulos por el hecho de tener un ángulo recto de 90 grados. Y por último tenemos los triángulos obtusángulos, que son conocidos así por tener un ángulo de más de 90 grados o un ángulo obtuso. Como se puede apreciar, en el triángulo isósceles se tiene un triángulo obtusángulo con una angulación de 110 grados. Bueno, pasemos. Uno de los usos que se les pueden dar a los triángulos se puede encontrar en teoremas, que son ciertas ecuaciones que nos pueden dar una utilidad a la hora de manejar un triángulo. Por ejemplo, podríamos tener el triángulo de Tales, que nos dice que si es que se realiza una línea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, se va a formar un triángulo semejante. Esto quiere decir que va a tener la misma angulación y lados que sean similares a los otros. Debes entender con un lado semejante, por ejemplo, si es que el lado C mide 6 centímetros, el lado 6 del triángulo semejante va a medir la mitad, 3 centímetros, o puede medir también 2 centímetros. Es un triángulo semejante, que de un lado se puede sacar un lado que sea similar. Bueno, procediendo con el siguiente teorema, tenemos el teorema de Herón. El teorema de Herón nos dice que si es que obtenemos el perímetro del triángulo, que va a ser igual al resultado de la sumatoria A más B más C, nos va a dar que este perímetro puede ser transformado en un semiperímetro, representado con la letra S. El semiperímetro siempre va a ser igual a la mitad del perímetro. Por eso es muy importante tener todos lados para poder cumplir este teorema, para poder llevarlo a cabo. Bueno, y el teorema se lo obtiene de la siguiente manera. Radica en que el área va a ser igual a la multiplicación del semiperímetro, que a su vez multiplica a la resta del semiperímetro menos el primer lado, luego que multiplica al semiperímetro menos el segundo lado, y finalmente multiplica al semiperímetro menos el tercer lado, dándonos así el área, sin necesitar la altura del triángulo, porque es bien sabido que la fórmula del área del triángulo, conociendo la altura, va a ser base por altura sobre 2. Y así, si es que no se tiene la altura como tal de un triángulo, se puede obtener el área, gracias a la fórmula de Herón. Finalmente tendremos el tercer teorema presentado en este video, que sería el de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que un triángulo tiene dos catetos, cateto 1, cateto 2. El orden de los catetos no importa, pues siempre va a ser catetos. La línea que resaltaría en este tipo de triángulo sería
la hipotenusa. La hipotenusa. Bueno, en este teorema nos dice que si es que hacemos la sumatoria del cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B, nos va a dar igual a el cuadrado de la hipotenusa, en este caso C. Eso nos dice que si sacamos la raíz de esta fórmula, nos va a dar como tal el lado restante, que sería en este caso la hipotenusa. Igual puede servir de otra forma. Por ejemplo, si queremos obtener el cateto 1, podríamos hacer la resta de C, que en este caso sería la hipotenusa, menos el lado que se tiene, que sería el lado B, igual elevados al cuadrado, va a ser igual al lado faltante, en este caso el cateto 1, que sería el lado A, al cuadrado. Y así concluiría yo mi explicación de qué son los triángulos. Pero sin antes decir, y de forma terminante, voy a poner ejemplos de cómo son usados los triángulos en la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos las pirámides. Las pirámides fueron construcciones hechas de manera religiosa desde tiempos antiguos. Como por ejemplo, podríamos tener las pirámides de Egipto o como en el ejemplo que estoy presentando, las pirámides mayas, que como se puede apreciar son triángulos, obviamente de tercera dimensión, llamándose pirámide. El siguiente ejemplo serían los cuchillos. Los cuchillos tienen un triángulo muy claro, que sería la hoja, que estaría representada por esto. En este caso, la hoja de este cuchillo sería un triángulo rectángulo, porque tiene aquí un ángulo recto. Otro uso que se le ha encontrado a los triángulos ha sido también en los objetos de limpieza, como en este cepillo. A simple vista no se podría apreciar un triángulo más. Si es que lo ponemos de esta manera, se puede apreciar aquí un cateto, el otro cateto y finalmente la hipotenusa, generando así un triángulo. Esto se ha hecho para mejorar el agarre de la propia herramienta. Y así concluiría yo mi presentación de los triángulos. Muchas gracias por su atención. Les deseo un buen día.